Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en la clave un poquito tarde por problemas técnicos, porque hay un mal clima a nivel general en el país. Hay frío, hay lluvia y bueno, ustedes saben que las señales a veces son traicioneras. Aurelio, buenas Buenas noches. noches, Mónica. Sí, tan traicioneras como las de la semana pasada. Así es. Digo, que queremos empezar precisamente con eso, ofreciendo una disculpa a nuestro auditorio por las fallas técnicas que tuvimos la semana pasada, que nos obligaron incluso a terminar un poco antes la transmisión. Así es. Esperemos que eso no nos vuelva a ocurrir, y estamos muy contentos de compartir con ustedes un miércoles más, que además está muy cargado de información en la agenda. Hay Así es. mucho de qué hablar, ¿no? Como que sí tenemos carnita. Tenemos mucha carnita y sobre todo les agradecemos que nos den el favor de su atención porque como dice mi compañero Aurelio, en la semana pasada les quedamos a deber muchas cosas, de hecho no les pudimos contar todo y esta semana se acumuló mucha información. Estamos transmitiendo con un frito muy rico. Vaya que está frío. Vaya que está frío. Y vaya que está rico. Por lo Miren, menos a mí sí aquí está el cafecito. a mí sí me gusta bastante. Salud. Aquí está el cafecito. Salud. Y bueno, tenemos muchísima información que no sabemos, tuvimos que estar escarbando para ver exactamente qué es lo que les íbamos a platicar con mayor análisis, porque valía todo mucho la pena. Pero bueno, Aurelio, quedamos de hablar de un tema muy importante y por cierto, muy triste para los veracruzanos y para México. Y que se nos quedó un poco en el tintero la semana Así es. pasada, ¿no? Que es el tema de la inseguridad y la violencia que siguen azotando a Veracruz, a México, sin duda, pero en Veracruz con especial Así es. énfasis, además en una zona que no era así, ¿Qué se supone? que se supone que era una zona muy tranquila, la zona el corredor que va desde Córdoba Así es. hasta Orizaba, Ciudad Mendoza, y que de unos pocos años a la fecha, de ser un corredor industrial de desarrollo, se ha vuelto un verdadero corredor de la muerte, ¿no? Y eso es pues bastante preocupante. Hemos visto muchos hechos de violencia. Hace poco más de 2 semanas, el asesinato a mansalva por parte de policías municipales de Orizaba de dos profesionistas, de dos jóvenes, y la semana pasada un comando armado que arremetió balazos en un gimnasio y asesinó a la hija de una diputada federal de Morena, la hija de la diputada Carmen Medel, esta muchacha de... ¿Cuántos años tenía? Veintitantos 22, años, 23 años, era estudiante, no menos, tenía menos. estudiante de medicina. Estudiante de medicina, Así estudiaba en aquella zona. Y fue asesinada brutalmente por un comando armado. Y lo peor es que la explicación que se nos terminó dando de esto pues no fue en absoluto satisfactoria. La ¿no? mínima satisfactoria, ¿no? Sí, no, salió además con una rapidez que sorprende, ¿no? De parte del gobierno estatal, que no suele ser así de expedito ni de diligente ni de eficaz. en sus investigaciones. Pues por la noche ya sabían quién era el asesino. Así es, por la noche ya sabían quién era el asesino, al asesino material que presuntamente, bueno, pues ya alguien había asesinado, todo un... Además, ¿no? O sea, ya todo, sabemos quién es el asesino, pero que creen ya está muerto pero también, ya está ¿no? muerto. Entonces Pero, ya no puede decir que no es cierto, ¿no? pero era una célula del narcotráfico, presuntamente, de delincuencia organizada, y bueno, Que se confundió. que se confundió. Es decir, todo nos lleva a no saber exactamente qué pasó No, con a no esta creerles, joven, a en no realidad. creerles con esta joven estudiante de medicina que, si no me equivoco, al parecer faltaba muy poco para que terminara sus estudios, una joven deportista, una joven sana. Cualquier joven no merece la muerte, pero al momento, bueno, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, hay 5 sospechosos del asesinato, es decir, van surgiendo más y más y más y más y más datos un poco confusos acerca de este asesinato, Aurelio. Pero muy convenientes para Muy el gobierno, ¿no? convenientes, Porque pues ya lo dieron casi por cerrado el caso. Una célula
del crimen organizado que se habría confundido de víctima y cuyo asesino material pues ya está muerto, ya no puede decir más nada. Y pues bueno, el gobierno se lava las manos una vez más, ¿no? Una vez más se lavan las manos y bueno, estamos a pocos días de que termine la administración estatal y por ello mismo, junto con otros asesinatos de poca explicación, prácticamente 2 semanas. 2 semanas, después de varios asesinatos, desapariciones, un cúmulo de... Una lista que no terminaríamos nosotros de contarles. Violencia generalizada por todo el territorio. Una violencia generalizada. Bueno, pues ya se pidió, obviamente, ya se había anunciado, pero oficialmente el Congreso local, el nuevo Congreso de Veracruz, ya dio entrada, ¿no? Dio entrada para realizar un juicio político al fiscal. Así es. Eso sí lo alcanzamos a comentar la semana pasada. Se presentaron sendas solicitudes de juicio político y además demandas penales en contra del fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Pues en el caso del juicio político contra Winkler, por no cumplir con su función, por él mismo no honrar la autonomía de la que ahora quiere exigir respeto de los demás, por haberse convertido en un arlequín del Ejecutivo, ¿no? Y que además pues lo que nos ha traído como consecuencia pues es una aplicación deficiente de la ley que tiene a los delincuentes en las calles, mientras que los veracruzanos estamos en una terrible situación de indefensión, ¿no? Además de la carga inevitable de política que viene aparejada con una solicitud de este tipo, ¿no? Y que, pues bueno, evidentemente le está dando cabida el Congreso del Estado, que ahora está controlado por Morena. Por Morena con mayoría. Partido que además anunció que Winkler no se va a quedar los 9 años para los que fue designado hace 2. Entonces, pues bueno, mientras... No pinta bien. No pinta bien. No pinta bien, pero también hay que recordar que la mamá de Valeria Medel, o sea, la joven asesinada, bueno, es diputada federal. Más allá de que fuera diputada federal, obviamente los diputados federales, los legisladores también ya han solicitado. Sí, también la destitución de Winkler. En San Lázaro se solicitó la separación de Winkler del cargo, o por lo menos que se desista de atender el caso de Valeria y pide que lo atraiga la PGR, aunque no sé qué PGR lo vaya a traer, si la que ya está o la que entrará también en 15 días, en 2 semanas, ¿no? Así es. Estamos en un periodo que es una especie de limbo, que no sabemos... ni de aquí ni de allá, dicen. Porque los que quieren gobernar todavía no tienen todas las facultades para hacerlo, aunque políticamente ya lo están haciendo, y los que tienen las facultades ya les vale gorro. Lo que quieren es que esto se acabe, ¿no? Ya, no sabemos si quieren que se acabe o quieren irse. Pues las dos cosas, quieren que se acabe para poderse ir, ¿no? Pero mientras la inseguridad y la violencia está disparada y además va a ser un legado terrible que nos dejen tanto el gobierno federal como los últimos 2 gobiernos estatales, ¿no? Y me gustaría hacer mención de una investigación que se dio a conocer precisamente esta semana, una investigación periodística de esas que llamamos de largo aliento, que realizó a La Limón un proyecto que se llama Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación Periodística, junto con el Open Society Foundations, y el proyecto se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y presentaron un panorama desolador, no solamente de Veracruz, sino de todo el país. Desastroso, sí. Así es, según estos datos, entre 2006 y 2016 fueron ubicadas en 24 entidades de la República 1.978 fosas clandestinas.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Debería ser un escándalo mundial. No sé realmente no nacional. qué es lo que no ha aprendido en la lesa gente. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿no? humanidad, sí. Y estamos hablando de miles de personas que siguen, muchos todavía bajo tierra, pero además estamos hablando de datos que no tienen nada que ver con los que reconoce el gobierno federal. Uh-huh. El gobierno federal únicamente reconoce 232 inhumaciones ilegales en todo el país. Nada que ver contra 2000, ¿no? Es una grosería. Una grosería, ¿no? Y cuando vamos al caso particular de Veracruz, pues bueno, nos encontramos con datos que más o menos conocíamos. Escalofriantes. Pero que más o menos conocíamos, sí. ¿No? Según y que hay que señalar, son datos con base en lo informado por la Fiscalía General del Estado, por lo cual habría que también tener bastantes reservas. Las reservas del caso. Pero en Veracruz se reconocen la localización de 332 fosas. Uh-huh. En el mismo periodo de tiempo, 2006 sí. a 2016, en las cuales se han localizado 222 cuerpos, de los cuales 104, un poquito menos de la mitad, han sido identificados. Además, en estos mismos entierros se localizaron restos óseos de 157 personas, 293 cráneos y una cantidad impresionante y determinada de pequeños restos que quién sabe si correspondan a los más cuerpos de los que se pudieran contabilizar. Una escena dantesca. Infernal. Como una película de terror. Y Aurelio, vamos a anexarle que han dado a conocer que el gobierno que va a entrar ya está dando anuncios. Precisamente hace rato dieron anuncios de que su Plan Nacional de Seguridad. Exactamente, el Plan Nacional de Seguridad. Bueno, más que nada el estatal está diciendo que van a venir más denuncias. Bueno, el estatal, sí, claro. Van a venir más denuncias, van a venir más pues encuentros de esos desagradables de las fosas y tal. Es decir, se va... Porque seguro que las hay. Destapar más la cloaca de lo que ya estamos nosotros enterándonos. De lo que Quinto Elemento con mucho profesionalismo lo hizo, pero que esto apenas empieza. Esto, si de verdad hay voluntad sí. por continuarlo, ¿no? Habrá que ver cuál es verdaderamente la estrategia que sigue tanto el gobierno estatal como el federal entrantes, porque ellos están en la... como que en otro canal están hablando de valores y de la desarrollo social, y lo cual definitivamente está padre. Y sí abonará, ¿no? Para ofrecerle a la población otras alternativas que no sean las del crimen. Pero en sí eso no va a resolver la violencia como tal. Pero la gente necesita resultados en el tema de justicia. Definitivamente. Y ojalá se den. Pero bueno, vamos a darle paso a esta página negra de Veracruz y de México, porque hay otro cochinero, un cochinero color azul. Un cochinero color azul, estamos hablando de la elección del pasado fin de semana de dirigencia nacional y estatal del Partido Acción Nacional, elección que pues terminó de fracturar a este partido, que provocó de entrada ya la renuncia a ese partido de su segundo presidente de la República, de Felipe Calderón Hinojosa, y esto debido a que el mismo grupo que lo tiene pues, prácticamente secuestrado desde hace por lo menos 5 años, pues a pesar de la derrota estrepitosa que sufrieron en las elecciones estatales y federales de 1 de julio pasado, pues resulta que se quedaron. Resulta que se quedaron, ¿no? Que los panistas sí los quieren, ¿no? O sea, es decir, estos que perdieron en julio pasado siguen manejando este partido casi en el cementerio, ¿no? Así es, en medio de las fosas casi, ¿no? En medio de la... Es decir,
El grupo de Anaya y el grupo en Veracruz de los que seguían. Pues los Yunes Mancha, o la Mancha de Yunes, o como le vayamos a decir. Pero se quedaron la ahí, mancha ¿no? azul. La mancha azul, ¿no? Sí. Se quedaron, pretenden seguir pues usufructuando la renta política que todavía les pueda dejar Acción Nacional. Pero además, pues con prácticas que pues, ya les conocemos y que vienen muy del PRI, ¿no? Aquí en Veracruz se denuncia compra de votos, reparto de despensas, programas sociales, lo mismo que han venido haciendo los últimos 2 años quienes decían que iban a cambiar las prácticas políticas en Veracruz, ¿no? Pero a nivel nacional no están tan diferentes, ¿eh? No, a nivel nacional no están diferentes. Ya se veía venir el triunfo de Marco Cortés y su camarilla, como les llama Felipe Calderón. Y bueno, pues la verdad es que pues ya todos sabían que iba a ganar este señor Marco Cortés, que es muy cortés con el ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya. Es decir, es más de cortés, es como que servil, ¿no? Como servil con Ricardo Anaya. Entonces, bueno, pues lo que aparenta suceder es de que en el PAN pues la división es lo que prevalece. Un expresidente de México que renuncia a ese partido para formar el suyo, porque además como que ya como que vieron el caminito, el caminito que les abrió el propio Andrés Manuel López Obrador. Así es. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero aquí seguimos. Aquí estamos. Entonces ya cada quien va a hacer su partido, cada quien va a poner su negocio, ¿no? Por lo visto la política se ha vuelto todo un emprendimiento social y económico, ¿no? Oye, Aurelio, pero fíjate que yo escuchaba a alguien decir, bueno, pues el camino que está siguiendo Felipe Calderón es el mismo que siguió Andrés Manuel, obviamente. Acuérdate, cuando renuncia a PRD, forma su partido y ahora tiene tuvo 30 millones de votos, ¿no? Pero yo creo que hay unas grandes diferencias. Definitivamente no creo que le vaya a ir tan bien. Y conste que no estoy defendiendo a nadie. Pero no creo que le vaya a ir tan bien. No creo que sea tan fácil, ni creo que le vaya a ir tan bien como fue el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador. Y menos de lo que ha sucedido en torno suyo en las últimas horas. Así es. Que también vamos a hablar de ello un poco más adelante, ¿no? Pero pues sí, pues por lo pronto en el PAN parece que no entendieron cuál fue el sentido del voto el pasado 1 de julio. Parece que creen que lo hicieron muy bien y que merecen los que lo llevaron a la peor debacle electoral de los últimos 40 años. Parece que creen que se merecen quedarse. Nomás se van a quedar. Se van a quedar, sí. Y van a seguir haciendo lo mismo por lo que la ciudadanía los repudió, por lo que provocaron que el voto se volcara masivamente en favor de otra opción. Parece que como que no les cayó el 20 de lo que pasó en julio. El PAN, más que quedarse callados, por cierto, como los priistas que quedaron apabullados, y lo debo decir, digo, calladitos dicen se ven más bonitos, los panistas están enlodándose así con tinta azul, ¿eh? Con tinta azul, pero que tiene un olor un poco más feo. Un poco más feo. Oye, vamos a leer algunos de los comentarios que nos envía nuestro fiel y aguerrido auditorio. Así es. Nos manda abrazos Yolanda Cadó, muchas gracias. Nos están viendo muchas personas: Victoria Eugenia Prado Morales, Alberto Arismendi, Leticia Perlasca, Frida Fuchs, Alejandra Hernández, Homero Nájera, Marian Martínez, Mina Carmona, Hugo López Fernández, Lucía Muñoz nos desea excelente noche, muchas gracias. Dice: oigan, y todo lo que se llevó Yunes de Puebla para trabajar en Veracruz, ¿ahora en qué van a trabajar? Pues a ver en qué les dan, a ver en qué les dan chamba, ¿no? Así es. Dice Lucía Muñoz: en Lagos de Moreno ya está normal eso, ya no supimos bien. Supongo que estamos hablando de la inseguridad, pues sí, yo creo que es en todo el país, ¿no? También nos está viendo Eleanay Sesma,
Doménica Murrieta, Saludos. muchísimas gracias. Mónica Rodríguez agradece que le hayamos invitado a ver el programa, no, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Silvia Torres dice, pues todos los colores son iguales, les importa el poder. Definitivamente que así es. Nos dicen, salud por Felipe Calderón. Pues dejémoslo en salud, no necesariamente por Felipe Calderón, ¿no? Dejémoslo en salud. Vamos a dejarlo en salud y muchas gracias a todos quienes están sintonizando. Desde que iniciamos les comentamos que por el mal clima traemos unos problemas técnicos, pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. No nos rajamos. Tenemos muchos más temas, les dijimos, y uno también de mucha actualidad que vamos a abordar ahora. Exacto. Y que es que acabamos de salir de una consulta supuestamente ciudadana, pues completamente sesgada y amañada, y resulta que ya nos van a empujar otra. Consultas en piñata, yo creo. Consultas en piñata, además creo que esa es todavía más cuestionable. Así es. Porque para empezar se van a poner a someter al voto popular. Fíjate, 10 ahí te va. 10 temas, ¿no? 10 temas, ahí te va, mira. Bueno, como lo platicamos, Tren Maya, desarrollar el istmo de Tehuantepec. Fíjese, todo vamos a votar en uno, creo, ¿no? Ajá, creo sí. En un solo día, o sea, es decir, son 2 días lo que proponen. 2 días, pero en 2 días usted tiene que ser especialista en todo esto que le vamos a contar. Tren Maya, desarrollar el istmo de Tehuantepec, construcción de una refinería en Tabasco y modernizar las 6 refinerías del país, por cierto. 4, siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. 5, aumento al doble de pensión a adultos mayores. 6, otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes. 7, becas a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior. 8, pensión a 1 millón de personas con discapacidad. 9, garantizar atención médica y medicina a personas que no cuenten con servicios de salud. Y 10, proveer cobertura gratuita de internet en todo el país. De todas estas, ¿cuál crees que necesita el voto? Pues evidentemente, pero es que ninguna necesita el voto. Porque ya están aprobadas. Todas son atribución del próximo gobierno. Ya están aprobadas. Además de las 10, por lo menos 9 son obviedades. O sea, ¿quién va a votar en contra? Contra de que, por ejemplo, de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles, ¿no? Pues ¿quién va a decir que no? O sea, pues es o que aumente el doble de pensión a los adultos mayores. Nadie va a votar en contra. ¿Por qué votarás en contra? Más bien habrá que preguntar de dónde van a sacar el dinero. Pero al mismo tiempo anunciaron que la construcción del Tren Maya va a comenzar el 16 de diciembre. 2 semanas después de la consulta. Pues entonces, o de verdad hay algo que no entendemos, o bueno, tienen una bolita mágica que ya les dio el resultado de la consulta, si no es que ya lo tienen anotado, ¿no? Así incluso es. Con porcentajes de votación, ¿no? Así es. Fíjate que la consulta nuevamente será organizada por la Fundación Rosenbluth, la misma que hizo la anterior consulta tan chafa, tan democrática, de acuerdo a los que lo organizaron, y donde, bueno, pues de manera apabullante obviamente ganó que se hiciera el aeropuerto en Santa Lucía. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, el hecho es de que a 10 días de la celebración de la consulta, nadie ha informado el número de casillas, Aurelio. Pues nadie. Las formalidades. Ni la ley les importa mucho, ¿no? No, bueno, se la pasan, ya saben por dónde. Porque la van a volver a hacer igual, sin cumplir con la Constitución, sin cumplir con nada. Son 10 días y no sabemos en qué plazas públicas, ni la ubicación de las mismas. Y acuérdate que se podía imprimir como tú quisieras el número de boletas, es decir, un cochinero. Creo que tengo entendido que van a colocar las casillas en las mismas ciudades donde se colocaron en la anterior consulta. Los mismos que votaron. ¿Qué tendría que votar alguien en el norte de Veracruz? Exacto. Por la construcción de un tren en el sur del país, como que eso habría que preguntárselo a quienes viven ahí, a quienes van a ver afectado el entorno natural, a los ambientalistas honestos, no a los que ya están
formados en la fila de la cuarta para que emitan una opinión técnica sobre lo que implicará una obra de estas magnitudes, ¿no? Finalmente estamos en presencia de otra encuesta, sí, es una encuesta, es una encuesta, es un sondeo. Sondeo de opinión. Pero ¿Cuál es el problema con estas consultas? Que se nos quieren hacer pasar por lo que no son. Exacto. O sea, si nos dijeran vamos a hacer un sondeo entre la población, pues sería válido hacerlo. Sería válido hacerlo, pero nos lo quieren hacer pasar por un instrumento legal vinculante y es lo que no es. No es porque, ¿por qué? A ver, la pregunta, ¿por qué no lo hacen a partir del 1 de diciembre cuando ya serán gobierno? O sea, si falta muy poco, ¿por qué hacerlo antes? Pues como que están haciendo rounds de sombra. Yo creo que para después consultar cosas que puedan ser mucho más delicadas, ¿no? Qué Dentro miedo. de 3 años, por ejemplo, ¿no? Qué miedo, la verdad. Pero pues bueno, vamos a ir a otra consulta que igual, a ver quién va a financiar, porque la anterior creo que costó, no recuerdo bien, creo que como... según presuntamente costó $1.5 millones. $1.5 millones que pagaron los diputados y ahora dicen que lo va a pagar los senadores. Ojalá transparenten el sistema de gastos, ¿no? Pero lo que me encanta es la división de poderes. Ya decidieron que el legislativo financie las ocurrencias. Fíjate, el que no es ejecutivo, de hecho, porque todavía no es ejecutivo, porque todavía no es presidente en funciones, ya le ordenó al legislativo que pague una consulta. Eso está más canijo, ¿no crees? Pues es que son las señales, pues del autoritarismo inocultable que vemos enfrente y no lo decimos llorando, definitivamente. No lo decimos llorando y esperemos que no nos tachen de enemigos de... Lo que quisiéramos es simplemente que se cumpla con la ley. Con la ley que el mismo presidente electo dice que no va a infringir, pero que en los hechos pues está pasando por el arco del triunfo alegremente, ¿eh? Oye, Aurelio, y hablando de eso, como lo comentamos previamente al programa, bueno, pues ahora la confianza, o sea, entre otras cosas, te quiero comentar que la confianza dicen que va a ser ley, o sea, el coordinador de los senadores de Morena, y esto ya es un comentario en margen porque tenemos otro tema, presentó la iniciativa para crear la ley de fomento a la confianza y donde dicen que la confianza será la ley, es decir, van a confiar en todos para que puedan pagar impuestos. Sí. Nos vamos a volver buenos a partir del 1 de diciembre, todos vamos a ser buenos. No, bueno, pues ni qué decir de algo así, ¿no? Pues cuando todo mundo se brinque a Hacienda, vamos a ver hasta dónde les queda la confianza, ¿no? Dónde les queda la confianza, porque los impuestos se requieren para financiar todo lo que está prometiendo el gobierno, es tan fácil como eso. Los impuestos son para que ellos puedan cumplir con sus propias promesas de campaña. Así es. Entonces, eso de que pues vamos a tener confianza en que todos cumplan con sus obligaciones, pues qué bueno, ¿no? Pero parecería que te pego en la cabeza, banco, y a ti, pueblo, te abrazo para que veas que te tengo confianza. Pero bueno, no quiero especular. Pues la retórica de siempre, La retórica de siempre. Hay un tema importante, mucho, Aurelio, muy importante, que además pues habrá que seguir en las próximas semanas, yo creo, que es el juicio que se le sigue ya en una corte de Nueva York al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que apenas empezando en su primera sesión ante el juez, pues soltó una bomba por lo menos mediática. Al señalar que este criminal, porque también hay que tener en cuenta quién es quien lo dice, asegura que sobornó a los últimos 2 presidentes de México, a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, para poder operar en territorio mexicano. Pues esto tiene muchas aristas, ¿no? De entrada, pues darle crédito absoluto a un criminal que está siendo sometido a un juicio y que puede buscar diferentes alternativas pues, para salvarse de las condenas más fuertes, pues
pues bueno, ¿no? Yo no le daría como que absoluta credibilidad, ¿no? Así es, y más con un abogado como el que tiene. Que está especializado en defender gente como él, ¿no? En gente, exactamente, está especializado en defender a gente como el Chapo, y de hecho ha defendido a gente muy importante en el tema de el manejo, pues, discutible del dinero a nivel mundial. Es un abogado que dicen, bueno, pues él gana o gana a pesar de cualquier treta. No estamos nosotros diciendo que no sea cierto lo que dicen, pero habrá que probarlo. Exactamente. Aquí yo creo que lo que nos tendría que interesar es que los señalamientos que se hagan se prueben, ¿no? Así porque es. Irnos nada más a puros dichos, Sí, pues está canijo, canijo, ¿no? Así, en un juicio tan difícil como va a ser el del Chapo. Así es, ¿no? Donde tantos intereses económicos y políticos están en juego, porque además, y es la otra arista, definitivamente para que el crimen organizado en general, pero el Chapo Guzmán en particular, hayan creado el imperio que tienen y que han mantenido durante más de 3 décadas, tiene que haber habido cooperación de los diferentes niveles de gobierno por fuerza. Ya se sabrá. Eso es por fuerza, ¿no? No hay manera de que no. Ya se sabrá. Y eso no quiere decir que los titulares de los ejecutivos hayan sido los que lo hayan autorizado. Puede ser que por ahí otros. Por sí mismos, que tampoco quiere decir que no. O sea, se tiene que probar lo que se dice, ¿no? Así es, pero lo que también se dice es que van a salir varios nombres muy pronto. No, digo, esto de los presidentes es también, yo siento que mediático. Era para abrir... Era para abrir fuego. Y lo que sí es que varios dicen que están tomando el avión con rumbo desconocido, porque en este juicio del Chapo van a salir nombres a relucir. A lo mejor que usted ni yo conocemos, ni tú, Aurelio, ni yo, pero que realmente estuvieron involucrados. Y que además no solamente del lado mexicano. Así es. Pues porque el negocio también es en Estados Unidos. En Estados Unidos alguien recibe la droga, la distribuye y la vende. Entonces, no solamente es del lado mexicano de donde hay que investigar. Hay implicados en estos asuntos, en estos hechos delictivos que además han provocado por sí mismos pues, terribles consecuencias, sobre todo para nuestro país en términos de seguridad, pero para los Estados Unidos en términos de salud. Así es. Entonces, pues sí, yo creo que nos espera todavía un largo camino con el tema del Chapo. Y muchos impactos mediáticos. Yo creo que va a ser pues, el juicio más mediático de la historia de Estados Unidos. ¿Sí? Me atrevo a considerarlo. Y que además seguramente tendría que ir más allá de los últimos 2 gobiernos. El Chapo Guzmán lleva operando tiene una historia larga. Desde, por lo menos, así como jefe delincuencial, desde la década de los 90, desde principios de la década de los 90, desde el finales del gobierno de Carlos Salinas. Entonces, de ahí para acá, habría que ver cómo fue que se construyó ese imperio criminal que además lo volvió uno de los hombres más ricos del mundo. Oye, Aurelio, fíjate que hoy leía yo un comentario, decía, hasta Netflix sabe la historia del Chapo. No, bueno. ¿Cómo es que no lo sepan los jueces, verdad? Pues sí, pero insisto, lo que se afirme ahí se tiene que probar. Digo, porque si cualquier criminal va a llegar a señalar a quien quiera, y eso será tomado como una prueba de ley, pues no nos estaríamos acercando a un buen precedente en la aplicación de la justicia en ninguno de los dos lados, ¿no? Finalmente buscar culpables por buscarlos, pues tampoco es hacer justicia. No es lo debido. Fíjate que yo, a ver, ¿tú tienes por ahí algunos comentarios? Porque Pues la misma Mónica Mónica Rodríguez dice que la cosa es oponerse a todo lo que el señor haga, pero antes no nos oponíamos, ¿o sí? Pues no, sí nos oponíamos, y nos seguimos oponiendo. Digo, finalmente ese argumento de que por qué antes no y ahora sí, pues habría que revisar las trayectorias de cada quien para poder afirmar algo así. Yo creo que como periodistas nuestro trabajo es hacer crítica y contrapeso del poder, y lo voy a sostener y afirmar en cualquier tribuna. Así es lo que hacemos. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que cada quien sí.
Pero eso no quiere decir que se critique todo lo que diga un solo personaje. Habrá cosas buenas como la de sembrar árboles, ¿no? Pues qué bueno que lo vayan a hacer. Queremos sembrar árboles. Yo creo que eso ni siquiera lo tendrían que consultar, lo tendrían que simplemente que ejecutar y ya, ¿no? Eso tendría que estar dentro del plan de gobierno. Vamos a ser, digo, sinceros. No meterlo a consulta, porque ¿quién va a votar en contra de que le den el doble de pensión a los adultos mayores? Por ejemplo, tenemos papás, queremos que le den el doble, que siembren árboles. Todo. Que se desarrolle el istmo, pues claro que queremos eso. Pero todo conlleva a que voten por el Tren Maya, por favor, y ya está aprobado. A ver, pero hoy es un día de luto para las letras. Para las letras universales, ¿no? Universales, murió Fernando del Paso. Se trata de uno de los escritores fundamentales de la literatura mexicana y autor imprescindible del siglo XX. Obviamente tiene varias obras. Queremos cerrar este programa de manera muy bonita con un pequeño homenaje a Fernando del Paso. Así es, esa será nuestra recomendación de la semana. Una recomendación para que lean. Esta vez no será música, será sí, literaria. Será literaria. Y les recomendamos sin duda el magnífico libro Noticias del Imperio. Así es, las Noticias del Imperio, bueno, donde la figura central obviamente es la emperatriz Carlota, pero también le queremos recomendar otros dos libros, si por ahí no los han leído, si por ahí los tienen en alguna biblioteca cercana, no los pierdan. Se trata de José Trigo, que lo escribió en 1966, y Palinuro de México. Son los dos. Bueno, tiene muchas obras. Son la triada de más sus mejores más obras, de aunque escuché durante el día que entre otras cosas publicó unos magníficos recetarios de cocina que habría que conseguir, y que además dicen que buenísimos, ¿no? Entonces, un hombre polifacético, renacentista, que nos ha dejado el día de hoy, Premio Cervantes 2015. En el 2015. Una gloria de las letras mexicanas que partió este día, a quien le hacemos un homenaje. Con eso con mucho respeto. Concluimos nuestra emisión de hoy, además con un tema más amable. Así es, de todo lo que les hemos dicho. Entre toda la cadena de desgracias que nos suelen ocupar a quienes hablamos de noticias y información. Así es, les agradecemos muchísimo su atención. Volvemos a decirles que trataremos de tener mejor transmisión. A veces tenemos problemas con la internet, pero por lo pronto estamos muy contentos de que tener este intercambio de comunicación con todos los que nos dan su favor. Así es. Finalmente, saludos a Paloma Castro García, que también nos está sintonizando, a Cecilia Gallardo. Y pues nada más. Pues muchas gracias a todos. Y pues muchas gracias a todos quienes... Muchas gracias a todos. Por ahí nos estaremos viendo y leyendo, ¿no? Y leyendo. En nuestras columnas que también compartimos en la página de La Clave, Noticias Parque Juárez. Así es. Y aquí estaremos con la rúbrica. Y en la rúbrica. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Tápense. Porque está bueno el frío.